Romanos capítulo 8 y versículo 37. Romanos 8, 37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. Ese es el versículo. Y nuevamente está enfatizando, por supuesto, la seguridad de la salvación, claro, sí. Pero hay algunas otras cosas también que no debemos nosotros de perder de vista. Es importante señalar que cuando dice somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, no se refiere a todas las cosas. Es muy importante señalar que se refiere a las 7 cosas antes mencionadas. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. No, nada de eso, ¿verdad? La idea es que el cristiano no debe de pensar que por ser cristiano todo va a ir bien. Por el contrario, somos contados como ovejas de matadero. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. El cristianismo siempre ha sido perseguido, y cuando el cristianismo no es perseguido es porque algo está mal en el cristianismo. La iglesia de estos últimos tiempos, la persecución no la conoce, y cuando llegó en forma de un virus, falló garrafal, vergonzosa, terriblemente, porque pensaron que eso ni era tribulación, eso no era angustia, no era persecución, no era hambre, no era desnudez, no era peligro o espada, cuando en realidad lo es todo. La persecución no necesariamente viene, ¿verdad?, de un ser humano, sino es provocada, y en este caso, pues por un virus también. No se reúnan porque se van a enfermar y se van a morir. Es exactamente lo mismo, pero nosotros los cristianos, por causa de ti, somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Y entonces alguien dirá, bueno, entonces, ¿qué va a pasar? Estamos acabados, estamos perdidos. No, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores. O sea, a pesar de la tribulación, la angustia, la persecución, la hambre, la desnudez, el peligro, la espada, claro, si el cristianismo no hubiera sido vencedor sobre estas cosas, no habría cristianismo en este momento. Amén. O sea, debe de haber un buen número de iglesias que no cerraron. Debe de haber un buen número de iglesias que no doblaron sus rodillas. Tiene que haber un número mínimo, por lo menos en nuestro país y quizás en los países que tenemos alrededor, donde la orden fue cierran porque cierran. Pero debe de haber muchos que no doblaron sus rodillas delante de Baal. Amén. Debe de haber. Dios siempre se ha guardado. Así es que, ¿cómo es posible que a pesar de todo esto, de la tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada, y de que todo el tiempo somos contados como ovejas de matadero y por causa de ti somos muertos todo el tiempo, aún a pesar de eso, somos más que vencedores? Y más que vencedores en estas cosas. No se refiere, ¿verdad?, a más que vencedores de levantar enfermos o resucitar muertos o hacer milagros o sacar demonios. No está hablando de eso el pasaje. El pasaje está siendo muy claro. Antes, en todas estas cosas, ¿cuáles? Esas 7 cosas. Somos más que vencedores. No somos más que vencedores en la alegría, no. Y en la felicidad, no. Y en el exorcismo, no. Y en los milagros, no. Claramente está señalando tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Se refiere entonces la idea de que más que vencedores, antes en todas estas cosas somos más que vencedores, la idea es que estamos ganando victoria. Esa sería también una manera de señalarlo. Estamos ganando victoria, estamos saliendo adelante de la tribulación y la persecución y el hambre y la desnudez y todas estas cosas que están allí, el peligro, la espada. Estamos siendo victoriosos, estamos ganando victoria. Es decir, el cristiano, a pesar de estas cosas, vence y triunfa. Y va a triunfar y va a ganar no por quien es el cristiano, porque dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. O sea que la victoria en la tribulación, por ejemplo, no está en nosotros. ¿Qué fue todo lo que tuvimos nosotros que hacer para permanecer abiertos?
Pues ir a la palabra de Dios y ver que nadie tiene autoridad para cerrar una iglesia, más que Cristo. El que apaga la luz de una iglesia y el que dice se cierra es Cristo. Nadie más, nadie más, no. La muerte y el Hades no prevalecerán contra la iglesia. Ni la muerte, ni nada. O sea, no hay nada que pueda destruir la iglesia, nada. Los hombres lo más que pueden hacer es dividirla. Y muchas iglesias han surgido de una división. Se dividió una iglesia, entonces formaron dos y creció, y luego se dividió. La forma natural de crecer es la obra misionera, el evangelismo. Pero aún a pesar de eso, no hay manera de destruir una iglesia. Una iglesia se apaga cuando Cristo dice, hasta aquí, no más. Amén. Entonces, es por el amor y el poder de Cristo hacia nosotros que somos más que vencedores. Nosotros lo que hicimos fue, bueno, ¿y qué quiere el Señor Jesucristo? ¿Que cerremos o que dejemos abierto? Pues que dejes abierto. Nuestra vida está en peligro. Somos contados como ovejas para el matadero. Todo el tiempo hemos sido contados los cristianos como ovejas que van al matadero. Y por causa de Él somos muertos todo el tiempo. Así es que, y sin embargo, hemos logrado salir más que vencedores. Amén. Hasta este momento, podemos decir, hasta aquí nos ayudó Jehová. No sabemos qué más va a haber y qué más va a pasar. Pero hasta aquí nadie de nuestra iglesia ha muerto por el COVID-19. Hasta aquí no ha pasado. Va a pasar probablemente, no lo sé más adelante, pero hasta aquí nos ha guardado. Y por otro lado sabemos de las iglesias que conocemos, donde ha habido muertos en muchas iglesias. En muchas iglesias. Ahora dirá alguien, es que hay más en otra iglesia, otro. Es una cuestión proporcional. Hasta aquí, la proporción diría que ya debería de haber 2, 3, 4 muertos en nuestra congregación por el COVID-19. Por lo menos uno. ¿Verdad? Pero hemos salido más que vencedores. Hasta aquí nos ha ayudado Dios. Y no quiere decir que alguien pudiera morir de COVID-19 fuera un castigo de Dios. Yo no estoy diciendo eso. O sea, para nada en lo absoluto estoy señalando eso. Estoy diciendo que cuando dice somos más que vencedores, se refiere a estamos ganando victoria. Y se refiere a una victoria decisiva. Miren, hermanos, vencer la persecución es una vez. Una vez que vencemos la persecución, por ejemplo, todas las demás persecuciones que vengan, ya está. Si vencemos la tribulación, vencemos la tribulación en un momento, ya está. Las demás tribulaciones que vengan, ¿sí me explico? Eso quiere decir más que vencedores, que estamos ganando victoria, pero una victoria decisiva, ya, ganaste eso. Ya no hay nada más que pelear, o sea, ya lo demás ya es fácil. Subiste el monte Everest, ¿qué sigue? Lo que sea después del Everest, que es el monte más alto, y sigue aumentando su tamaño, porque ya le contaron también, no habían contado la nieve que tiene, pero contando la nieve es más alto. ¿Qué sigue? ¿El K2? ¿Qué sigue después de eso? ¿El Kilimanjaro? ¿Qué? Lo que subas después, ya. Eso es una victoria decisiva. O sea, ya venciste. Ya. Lo demás es fácil, accesible, asequible, ya ganaste. No se refiere tampoco a que no vendrán más luchas. Ya somos más que vencedores, estamos ganando victoria constantemente. Está diciendo que sí van a venir más luchas, pero la batalla decisiva ya fue ganada. ¿Cuándo? Cuando viene la primera persecución o el peligro. Una vez vencido eso, ya está. Los demás lo puedes hacer, no hay problema. Por tanto, se debe considerar entonces que la victoria es por medio de aquel que nos amó, es decir, Cristo. No es en nuestras fuerzas o poder. ¿Qué debemos de hacer, por ejemplo, ante la persecución? Pues todo lo que tenemos que hacer es soportarla, aguantar, no hay más, con paciencia, aguantas la persecución y una vez que haya pasado, imagínense los cristianos que soportaron la persecución de muerte. Su vida estaba en peligro y podían morir. Una vez que se acabó esa persecución y lo que les podía pasar era que, no sé,
les quitaran algunos bienes, se los confiscaran. Mi vida estuvo en peligro, ya no está en peligro, ahora me pueden quitar algo. ¿Me explico? Pero esto es por medio del amor de Cristo, es decir, si hacemos lo que Dios dice que debemos hacer, pues vamos a ser más que vencedores. Es decir, estamos ganando victoria. Eso quiere decir más que vencedores. La idea de más que vencedores, pues ¿qué hay algo que más vencedor? No, se refiere a que es una victoria decisiva. Decisiva, no definitiva, decisiva. Esa victoria lo decidió todo, ¿no? En la idea de quizás la Segunda Guerra Mundial, la batalla decisiva fue en Normandía. Una vez que ganaron eso, ya era nada más cuestión de tiempo, ya nada más era una cuestión de inercia, se acabó, la guerra estaba decidida, todos lo sabían, eso fue decisivo. Sí hubo más batallas, las Ardenas y el mismo Berlín, pero lo difícil ya pasó. Esa es la idea que nosotros debemos de tener. La clave de todo esto entonces es hacer lo que Cristo dice en su amor. Cristo nos ama y nos dice, haz esto. Por tanto, hermanos, hay algunas cosas importantes que hay en torno a este hecho de que somos más que vencedores. Y estas implicaciones son en las que vamos a abundar en los siguientes minutos que nos quedan. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos porque tenemos la seguridad de que a pesar de ser contados como ovejas para el matadero y de ser muertos todo el tiempo por causa de ti, a pesar de eso, el cristianismo y el cristiano somos más que vencedores. Tenemos victorias decisivas, Señor, por delante sobre todo esto. De no ser así, la iglesia hubiese acabado hace mucho. Pero a pesar de todas estas cosas, estas 7 cosas que pueden venir a nuestra vida, en lo personal, en lo familiar y en lo eclesiástico, somos más que vencedores. Por medio de aquel que nos amó, que es nuestro Señor Jesucristo. Que podamos entender esto, Padre, cabalmente, es nuestra oración en esta hora, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Más que vencedores, hermanos, implica esta victoria, estar ganando victoria, ganar una victoria decisiva, implica, primero que nada, entender lo que está sucediendo. ¿Cuál fue el problema de Job? ¿Cuál fue el problema de Job? Y que a pesar del problema que Job enfrenta y que sale vencedor, es que no entiende qué está pasando. No sabe qué está pasando. Sus amigos llegan y Job dice, ¿quién me diera, que alguien me explicara qué me está pasando? Y sus amigos empiezan a decirle uno a uno, pues ¿qué te pasó que eres pecador? Que dejaste a la viuda sin darle y al huérfano no le extendiste la mano, y tus maldades y tus pecados. Y Job se defiende y dice, ¿cuáles? ¿Cuándo? No, yo no hice nada. Y luego viene el otro amigo y le dice, sí, es que tú no seguiste la ley y te corrompiste, y en lugar de juzgar con rectitud te torciste. Y Job le dice, no es cierto eso. Y luego viene el otro amigo y Job rebate todo eso hasta que los amigos se quedan callados de que ya no tienen argumentos. Y viene aquel joven, ¿verdad? Este último ahí, que yo no sé qué hacía allí, este joven insensato al que Dios cayó y le dijo, cállate, no digas nada más, cállate. Y que viene también y pone a Job, ¿verdad? Como lo que Job no era. Job no entendía qué pasaba. Para poder ser más que vencedores, debemos entender lo que está sucediendo. Debemos entenderlo. ¿De dónde esta enfermedad? Tribulación. Angustia. ¿De dónde el que no nos quieran? Persecución. ¿De dónde tanta necesidad? Hambre. ¿Por qué, si a pesar de que voy a la iglesia fielmente no me alcanza el dinero? Desnudez. Ay, es que si voy a la iglesia y me llego a contagiar y me muero, peligro. O incluso la espada es ya abiertamente, te vamos a matar o te vamos a lastimar porque eres cristiano. La guerra contra el cristianismo. No estamos muy cerca de ella. Y otra vez, ¿qué pasaría con el poco cristianismo que ha quedado si la espada se desatara? Una guerra contra el cristiano, matar a los cristianos por ser cristianos. ¿Hasta dónde y cuántos llegarían a la meta, al final de decir, llegué al final?
me van a matar por ser cristiano o no, o lo logré, pero nunca negué a Cristo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Entender lo que está sucediendo. No es algo ajeno a la vida cristiana. No solamente no es algo ajeno, sino que es algo necesario en la vida cristiana. ¿Cómo vamos a aprender? ¿Cómo vamos a entender? Todas estas cosas, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez. Alguien dirá, no, es que yo ya entendí. Bueno, de todas maneras, estas cosas pueden venir a tu vida. Es parte de la vida cristiana. Esto es parte de la vida cristiana. En cualquier momento estas cosas pueden suceder, en cualquier momento. Y es parte de la vida cristiana y no debemos de quejarnos ni de rendirnos, sino pues más que vencedores. Salir adelante, haber pasado por la tribulación, que es a lo que se refiere el himno de Ron Hamilton cuando dice ahora igual saldré. La idea es, voy a entrar a la prueba, voy a entrar a las dificultades, a la escasez, pero cuando salga voy a salir todavía mejor, voy a salir más puro, más limpio, más entendido. Así es que para poder ser más que vencedores es necesario entender lo que está sucediendo. No es nada ajeno a nuestra vida cristiana, no es nada, ¿verdad? ¿Cómo fue a pasar esto? No te sorprendas del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si cosa extraña les estuviera pasando. Es total y absolutamente normal. Dice también Pablo, no estén espantados de que algunos se han ido. Pues no eran de nosotros. ¿Por qué se angustian y se preocupan y dicen, ay, mira los hermanos que se han ido, se fueron así? Es que eso lo dijo el hermano Mora, ¿verdad? Citando la Biblia. No te preocupes, no eran de nosotros, por eso se fueron. Y no estamos hablando de la membresía de la iglesia, estamos hablando del cristianismo. Aquellos que se vuelven al mundo y que Pablo los llama perros. Por cierto, en su hoja los perros son aquellos que se vuelven al vómito, los que regresaron. Otros son los mutiladores del cuerpo, otros son los otros, pero los perros son los que asistieron a la iglesia, se bautizaron, estaban allí y luego los ve uno otra vez en el mundo como si nada. El perro vuelve a su vómito, dice la Biblia. Bueno, debemos de entender que lo que sea que nos pase, si es tribulación, angustia, hambre, desnudez, persecución, peligros, espada, pues es parte de la vida cristiana, es parte de la vida cristiana. Ay, es que en mi casa no me apoyan, es parte de la vida cristiana. Muchos jóvenes, no viene nadie de su familia. Bueno, pero es que eso es parte de la vida cristiana. Imagínense, nadie de su familia va a la iglesia y él va a la iglesia. Imagínense cuando vaya toda la familia a la iglesia, pues va a ser mucho más fácil. Si logró él ser fiel, a pesar de que nadie de la familia quería ir o asistir, y lo logró, pues salió de ahí más que vencedor. Y ahora cuando toda la familia vaya va a ser muchísimo más fácil. ¿Dónde está ahora la dificultad? Saliste vencedor. Hay que entender lo que está sucediendo. Número 2, hay que enfrentar la situación de la forma adecuada. Si viene a nuestra vida tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, tenemos que enfrentar la situación de forma adecuada. Lo que sea que venga. Eso fue todo lo que se tuvo que decidir. Cierren las iglesias. Ok, nuestra decisión es, ¿qué hacemos? Pues lo que dice Dios que se debe de hacer. ¿Y qué dice Dios? No dejando de congregarse. Bueno, pues no nos vamos a dejar de congregar. Y si vienen y nos clausuran, pues que nos clausuren, nos reunimos en otro lado. Ahorita en la casa de la hermana Marce no se puede. Hay COVID allí, ¿no? ¿O ya no? ¿Ya no? ¿Todavía? Bueno, entonces todavía no, ¿verdad? Hay que esperar la cuarentena, está bien, no hay problema. Nos vamos a la casa del hermano Efraín. Hay que enfrentar la situación de la forma adecuada. ¿Cómo? Como creyente, eres cristiano. ¿Cómo? Como la Biblia dice. ¿Cómo? Como que se va a acabar. ¿Cómo tenemos que enfrentar la enfermedad? Vienen y nos dicen, está usted enfermo, se va a morir. Ok, soy cristiano, ¿cómo la tengo que enfrentar? Como que ya sé cuándo me voy a ir al cielo, eso es todo. Ahorita no sabemos cuándo nos vamos a ir al cielo, amén. La otra es que nos digan cuándo, y hay que enfrentarlo como cristianos y ser más que vencedores. Nada de entrar
en la angustia y desesperación y pegarse un tiro, ¿no? Yo sé que todos a lo mejor quisiéramos morir dormidos, yo no, ¿verdad? Yo sí preferiría saberlo, que me lo dijeran, pero pues Dios no complace, ¿verdad? Caprichos ni gustos ni ideas, no sabemos, así es que para poder ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó es necesario entender lo que está pasando. ¿Qué está pasando? Persecución. Hay quienes creen que esto no fue persecución, pues sí lo es, ¿qué esperaban? Es una orden dada por el gobierno. ¿Qué otra persecución esperabas? ¿Una orden dada por el catolicismo? ¿Si eran las iglesias cristianas? Así de obvio, no tenía que ser tan obvio, tenía que ser algo muy encubierto, muy velado, para que muchos cristianos dijeran, no, sí es lo correcto, ¿no? Es lo correcto. Hay que enfrentar la situación de forma adecuada, cualquiera que sea. ¿Cómo nos vamos a ir al cielo? ¿Cómo nos vamos a ir al cielo? No lo sabemos, pero como Dios quiera, hay que enfrentarlo de una manera adecuada. Con paz, con tranquilidad, con paciencia, como creyente, soy cristiano, como la Biblia dice, ¿no? Y como el hecho, insisto, de que todo tendrá un fin, todo. El hambre se acaba. O llega la provisión, o se muere uno de hambre, pero se acaba el hambre. El hambre se va a acabar, la tribulación se va a acabar, la desnudez se va a acabar, lo que usted quiera que está aquí, se va a acabar, la espada, el peligro, todo se va a acabar. ¿Amén? Y luego de que todo haya acabado, o estamos vivos o estamos en el cielo. Pero va a acabar. Dice la Biblia, dice el salmista, hubiera yo desmayado si no creyera que veré la misericordia de Dios en esta vida. O sea, me hubiera rendido y hubiera dicho, no puedo, si no creyera que veré la misericordia de Dios. Así es que somos más que vencedores. Ya, es un triunfo definitivo. Número 3, hay que evitar el pecado en la situación. Cuando estemos ahí en la tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro de espada, hay que evitar el pecado. El pecado de la desconfianza, el pecado de la desesperación, el pecado del miedo, el pecado de la traición, el pecado de la infidelidad y cualquiera que sea el pecado. O sea, estoy ahorita en este momento en hambre, en desnudez, en tribulación, en peligro, en espada. Lo último que debo de hacer es pecar. Todo lo que tengo que hacer es tener cuidado de no pecar, haciendo algo o evitando algo, ¿no? Evitar el pecado en la situación, como buscar la venganza, buscar a los culpables. Siempre hay un quién detrás de estos qués, ya lo habíamos dicho la semana pasada. Pero sería, es impropio de un cristiano estar buscando culpables. Todo lo que tenemos que hacer es evitar el pecado cuando estemos en una situación de tribulación. Hay un vecino que nos molesta y nos demanda y nos avienta a la policía y esto y lo otro si lo hubiera, y no nos deja y nos acosa. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que la Biblia dice, y evitar pecar. Deberíamos de orar para que fuera salvo. Ya siendo salvo, pues ya va a entender las cosas de otra manera. Y si no es salvo, bueno, pues danos paciencia, Señor, para aguantar. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a vengar? ¿Vamos a tener por ahí un hermano que es cristiano, pero que antes era malandro, y decirle, ay hermano, no seas así, pon en orden al vecino? ¿Vamos a hacer eso? ¿Vamos a pecar de esa manera? ¿Vamos a tomar venganza? ¿Qué vamos a hacer? Pues lo que la Biblia dice, poner la otra mejilla y aguantar. Y si nos humillan, llevar la carga 2 millas, no 1, 2, y aguantar, es todo. Así es como hemos vencido. Así es como hemos prevalecido, ¿verdad? Acá están los vecinos y el humo y todo eso. Mientras más aguantemos, ascuas de fuego amontonan sobre su cabeza. Ascuas de fuego amontonamos sobre su cabeza. Mientras más aguantemos, más callemos, más soportemos. Claro, si podemos hacer algo para no estarnos tragando el humo, pues lo vamos a hacer, ¿no? Pero ascuas de fuego estamos amontonando, no nos estamos vengando. Y si pedimos, pedimos por su salvación, que sean salvos, que se conviertan a Cristo. Esto es evitar el pecado en la situación. Número 4, hay que superar el momento difícil. Hay que superar el momento difícil.
Quizás para hablar de esto lo más semejante sería la muerte. La muerte. El cristiano no tiene razón. Miren, si alguien lo quisiera hacer, pero es que la verdad un cristiano no tiene que guardar luto. ¿Por otro cristiano guardar luto? Pues si está en el cielo. ¿Qué hizo David? Mientras el niño estaba vivo, llora, ruega, ayuna, haz todo lo que puedas hacer. Estate allá afuera del seguro, híncate a orar toda la noche, y un día te dicen, bueno, pues ya murió. Ese día levántate, báñate, cámbiate y vete a comer. Eso hizo David, amén. Y David no era cristiano. David era salvo. Y era el rey David, y era profeta también del Antiguo Testamento, y escribió, ¿verdad?, los salmos evangelísticos más impresionantes, el Salmo 21, el 22, el 23, el 24, esos salmos están seguidos, es el arresto, la crucifixión y la resurrección del Señor Jesucristo en el 24, alzaos puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos es el Rey de la Gloria, amén. El Salmo 23 es lo que el Señor Jesucristo dijo y pensó cuando estaba en la cruz. Jehová es mi pastor. No lo dijo quizás que lo escucharan, pero eso lo dijo cuando estaba en la cruz. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Amén. Bueno, hay que superar el momento difícil. Es decir, ya pasó, ok, levántate y sigue. ¿Qué vas a hacer? Sí, al momento, verdad es, a lo mejor alguien pudiera decir a un cristiano, bueno, ¿y usted no amaba al hermano Vicente? Sí. ¿Y por qué parece que no pasó nada? Bueno, es que sí pasó algo, pero ¿y qué más quiere que un cristiano haga? Llora a tu muerto. ¿Ya lloraste a tu muerto? Sí, ya, pues ya se acabó. Hermano Mora murió, está en la presencia del Señor. Ya está, eso es todo. ¿Qué más quiere hacer? Dejamos de predicar, ¿cuántos días para guardar luto? No va a haber servicios. Es que se murió el pastor el domingo, supongamos. Tengan el servicio y celebren el servicio y canten himnos de alabanza a Dios. Amén. Y alguien va a tener que predicar. Mano Aguirre, usted le va a tocar predicar a lo mejor. No sabemos, ¿verdad? No sabemos. Al que sea, pues, hermano Alejandro, usted también le puede tocar. Así es que prepare el sermón. Amén, hermanos. ¿Luto de qué? ¿Luto de qué? Ahora, dirá alguien, bueno, es que no era salvo. Ya sabemos dónde están las personas que no son salvas. ¿Qué puedes hacer? ¿Vas a llorar y con tus lágrimas qué vas a cambiar? ¿Lo vas a sacar del infierno con tus lágrimas? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a dejar de comer y ayunar para qué? ¿Y vas a sufrir y qué? Es que, pastor, los vamos a extrañar. Pues sí, sí los extrañamos, ¿cómo no? Claro que sí. Pero no podemos sino superar el momento difícil, dejarlo atrás. Dejarlo atrás. Entender que ya, y estoy hablando del caso más extremo que es la muerte, pero lo es todo. O sea, ya. No, perdimos la casa, ok, ya perdimos esa casa, no le estés llorando ni estés pensando en eso, lo que sigue. Lo que hay delante, ahora dónde vamos a vivir, ahora cómo le vamos a hacer, si fuese ese el caso. ¿Cómo vamos a reconstruir si lo hubiésemos perdido? Hay que superar el momento y no hay que amargarse. No vaya. El peligro, quizás, entre otros, de los cristianos, es que una vez que enfrentan esto y no son vencedores porque no hicieron lo que Cristo decía o dice, salgan amargados de eso. Es que tanto me persiguieron que ahora yo ya no confío en nadie. Como aquellos que dicen, yo ya no quiero tener amigos, porque todos los amigos que he tenido me han traicionado. Bueno, pues sigue buscando, a lo mejor un día encuentres un amigo que no te traicione. Pero no te amargues. Todos los hombres son iguales, no es cierto. No es cierto. Todas las mujeres son iguales, tampoco eso es cierto. Todos los cristianos son unos hipócritas. Todos los cristianos en un momento dado hemos sido hipócritas, pero no lo somos. No todos. Amén. Hay que superarlo, ya pasó.
O sea, no podemos estar viviendo en eso. Por eso el testimonio, cuando uno da el testimonio, debe uno de ver su vida pasada antes de ser salvo como allá. Pero no podemos estar como el pueblo de Israel, extrañando los ajos y las cebollas y los puerros y los rábanos, el pescado, no es, que comíamos de balde. No es cierto, no es cierto, no es cierto. Mintieron, no es cierto. Pero no puede uno estar viviendo así. No puede uno estar añorando su juventud. Ay, mi juventud, cuando yo era joven y fuerte y guapo, ya se acabó. Ya se acabó, se acabó. O sea, uno lo tiene que aceptar y decir se acabó. Y miren que no nos estamos enfrentando todavía nadie aquí en la vejez. Pero va a llegar. Bueno, y quién sabe, eso depende del Señor si nos da vida o no, o si Él viene antes. Pero hay que superar el momento difícil, déjalo atrás. Entiéndelo, es que murió un pariente, acuérdate de los buenos momentos y que disfrutaste con ese pariente y a lo mejor te va a venir la idea de que pude haber disfrutado más. Y eso siempre va a pasar, eso siempre va a ocurrir. Pude haber sido mejor, claro. Si lo pensáramos ahora empezaríamos a ser mejores, pero así suele ser, ¿no? Hay que esperar lo que sigue, o sea, ¿qué es lo que sigue? Lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue, ya pasaste, ya eres más que victorioso, saliste adelante, ya pasó la tribulación, ya pasó el peligro, ya pasó el hambre, ya pasó la desnudez, ya pasó la tribulación, la angustia, ok, a lo que sigue, ya, para cuando venga algo más, vas a decir, hay que superar estas situaciones que vienen, ¿sí? Y evitar la amargura. Hay que enfrentar, avancemos, hay que enfrentar las siguientes situaciones sin mayor dificultad. Sin mayor dificultad, ¿no? ¿Verdad? Recuerdo la primera vez que me quedé yo con un carro tirado. Iba manejando una Panel y estaba en Texcoco entregando jóvenes. Y era de noche, entonces llegué, los dejé y se me ocurrió echarme de reversa y luego empezar a volantear y nunca vi una zanja enorme y cayó una Panel ahí en la zanja y entré en pánico, en angustia, estaba lloviendo, salí corriendo, fui a buscar un tractocamión, y no encontraba a nadie en el pueblo, un perro me ladró y ya cuando regresé a la Panel dije, ¿qué voy a hacer? Desesperado, angustiado, me acuerdo, en pánico. Cuando llegué ya estaba el pastor ahí, ya me andaban buscando, como a Saúl que había perdido, que andaba buscando las burras, pues así me fueron a buscar. ¿Dónde andaba, hermano? Es que cálmese, me dijo, ahorita nosotros nos encargamos, ya váyase, súbase ahí en ese carro que viene, váyase a descansar, es que es mi culpa, sí, pero a veces pasa, está muy oscuro. Y yo así, cálmese. Ok, ya. Y de ahí en adelante, cuando se me volvió a descomponer el carro o algo, con calma. Cuando me volvió a pasar, me quedé dormido en el carro. Se me ponchó una llanta ahí en medio de la carretera y me quedé dormido. No pasa nada. Nos despertaron los federales. Digo esto porque cuando uno ha pasado lo difícil, todo lo demás es fácil. Todo lo demás es fácil. Es superable. Hay que enfrentar, porque no es que un momento vamos a pasar hambre y nunca más vamos a volver a pasar hambre. Eso habla de necesidad. No. Eso quiere decir que la siguiente ya sabes. Ya sabes. Miren, hermanos, nadie nace sabiendo. Pero todos debiéramos de saber cómo enfrentar las cosas como cristianos, como la Biblia dice. Eso es todo. Para no equivocarnos, para no hacer mal, para que cuando vuelva a suceder algo, nosotros ya sepamos qué hacer. Sepamos cómo enfrentarlo, con más calma, con más quietud. Hasta cuando alguien es grosero con nosotros, ¿no? Alguien de pronto no nos saludó y dice uno, bueno, voy a hacerme el desentendido. Pero quizás para la siguiente que no lo vuelvan a saludar, dice uno, no, quiero que se dé cuenta que sé que no me quiso saludar, pero no me afecta a mí. A ver si eso le hace, por lo menos decir, ay, no se enoja. A lo mejor se enoja porque lo salude. ¿Cómo se le llama eso? ¿Cómo se le llama eso? Experiencia. Cuando hablamos de experiencia, eso nos referimos, que ya hemos estado en una situación así. ¿Cuándo habíamos estado en una situación como esta del COVID-19? Nunca. ¿Es probable que vuelva a suceder?
sí es probable que vuelva a suceder. Es más probable todavía que vuelva a suceder. Probablemente a finales de este año, el COVID-19 ya es algo que cada 5 años haya que estarse poniendo la vacuna, ¿verdad? Porque parece que la vacuna no va más allá de 5 años, así es que ya va a ser parte como la influenza estacional. Hay que ir a ponerse la vacuna y va a haber quienes no se lo pongan, y va a haber a quienes les haga tengan efectos, y ya va a pasar a formar parte de la vida. Y cuando venga, no sé, el COVID-22, mucho más mortal, mucho más contagioso, pues ya vamos a saber cómo hacerle. ¿O no? Ahora sí se van a poner el cubrebocas empezando el asunto, ¿no? Yo pienso. Ahora sí va a haber no sé, qué medidas tomar, pero ya no va a ser lo mismo. Después de esto ya no va a ser lo mismo. Ya tenemos la experiencia. Ahora imagínense, no pasa nada. Y en 20 años vuelve a surgir el COVID, que sería el COVID-39, en el 2039. Y entonces sus hijos andan allí y dicen, y ustedes dicen, a ver hijo, yo ya viví eso. No es lo mismo, ese fue el 19, este es el 39. Yo ya viví una experiencia así, escúchame, ¿tengo qué? ¿Qué tengo? La experiencia. Pero es muy difícil aceptar ese hecho. Y de eso se trata, enfrentar los siguientes sin más dificultades. Ya tenemos la experiencia. La primera vez que alguien se fue de la iglesia, el hermano Martín, yo no tenía la menor idea de qué hacer como ser humano. Pero fue a la Biblia y lo primero que le dije fue esto. Muy bien, hermano Martín, se quiere ir de la iglesia, renuncia a la membresía, muy bien. Se quede o no se quede de la iglesia, quiero que sepa que usted nunca más va a ser diácono de esta iglesia. Así. Bueno, nunca volvió, pero eso a mí me quedaba claro. Todo lo demás no, y fueron días muy difíciles, y fueron tiempos muy difíciles, y al final, luego de 20 años, pues uno aprende, ¿no? Bueno, no fueron 20 años, pero ya uno ya sabe. Eso es lo que Dios quiere. Que no entremos en pánico, ni en desesperación, por la tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Si el gobierno dijo, cierran las iglesias y no las cerramos, ¿qué más? ¿Qué sigue? Ya sabemos qué hacer. Amén. Y ya vimos lo que no se debe de hacer. Ya aprendimos de ello. Finalmente, hay que enseñar a otros a enfrentar la situación. No todos vamos a experimentar lo mismo. No todos. No todos los padres experimentan la muerte de un hijo. No todos. No todos experimentan una separación. No todos experimentan lo que es de plano no tener ni para comer. ¿Alguien alguna vez experimentó lo que es no tener ni siquiera para comer alguna vez? Por la razón que haya sido. Yo fue por administrar mal mi dinero una semana. Gasté comprando una Biblia que luego perdí. Ya les he contado esa historia. Pues me compro una Biblia con todo lo de la semana y la pierdo la Biblia para acabarla de amolar y no tengo ni para moverme, ni para comer. No sé cómo le hice, la verdad no recuerdo. Yo creo que pura sopa marucha. Pero es lo que sé lo que es andar caminando para encontrarse una moneda en el suelo. Por burro, cabezón, por tonto, por necio, por mal administrador, no porque Dios me haya dejado desamparado, por cabezón. Pero luego que uno experimenta eso, ¿qué sigue? Enseñar a otros y decirles, no se administren mal. ¿Ya tienen su presupuesto del 2021, mis amados hermanos? ¿Ya presupuestaron cuánto van a gastar en cada cosa? ¿O siguen todavía con una administración de bomberos, apagando incendios? Ahora acá, ahora allá, ahora acullá. ¿O ya tienen su presupuesto 2021, mis amados hermanos? Pues ya deberían de tenerlo. ¿Cuánto va a gastar en luz? ¿Cuánto va a gastar en agua? ¿Cuánto va a gastar en el agua potable, la que se toma si compra el garrafón? ¿Cuánto va a gastar en el mandado? ¿Cuánto va a ahorrar? Yo este año voy a hacer un esfuerzo monumental
gigantesco por ahorrar un poco más. El año pasado ahorré 100 pesos por semana. Es que cuando se acabó el año, ¿cuánto tenía? 100 pesos por semana, por 50 semanas, son 5,000 pesos. Y la iglesia por cada 100, bueno, no importaba cuánto yo ahorrara, pero la iglesia tiene estipulado que a mí me van a dar 100 pesos de ese ahorro. Entonces son 10,000 pesos al final del año, ya suena algo. Pero si hago un esfuerzo más grande, si usted hace un esfuerzo más grande por semana, 300 pesos que ahorre, son 15,000 pesos al fin del año y caen muy bien. ¿No? ¿No? Pero ahí está, otra vez, hay que enseñar a otros. Lo que yo aprendí, lo que experimenté, que somos más que vencedores en Cristo, pues ahora se lo voy a enseñar a otros, de tal manera que aquel que ha sufrido algo, consuele a otros. No hace mucho, alguien me buscaba preguntando acerca de un hermano que se había pasado por X experiencia. Y yo le decía, sí hay un hermano que ha pasado. Ay, es que necesito que ese hermano hable con otro hermano y lo consuele, le diga cómo hacerle. Amén. Así funciona. Ahora yo ya lo sé, yo ahora lo voy a compartir contigo. Por eso somos más que vencedores. En eso se muestra el amor de Cristo, en que ahora yo te voy a ayudar a ti. La parte difícil es dejarse ayudar. La parte difícil es dejarse ayudar. Para eso sirven los testimonios, ¿no? Pasa alguien que dice, no, miren, yo tenía una vida así y asado y andaba bien mal, pero Cristo llegó a mi vida y así cambió mi vida. Y eso ayuda. Es el amor de Cristo. Eso ayuda a otros. Oiga, siempre hay de dos, ¿no? Vamos a pensar en un joven, una señorita que quiere empezar una relación, un noviazgo, y se acerca con alguien y le dice, oiga, ¿cómo fue? ¿Usted cómo le fue con sus noviazgos? No, yo fui noviero y no, vieras, todo esto me pasó. Y dice uno, ok, no voy a hacer eso. Y se puede ir a otro caso y decir, ¿y usted cómo fue? No, mira, yo hice lo que la Biblia decía, así y asado. Y entonces uno dice, ok, aquí está lo que no debo de hacer y aquí está lo que tengo que hacer. ¡Ya está! Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Que nos amó. Así dice, aquel que nos amó. Así es que, hermanos, hay que ser más que vencedores entendiendo lo que está sucediendo, enfrentar la situación de forma adecuada, evitar el pecado cuando estemos pasando por algo así, superar el momento difícil, dejando la amargura definitivamente, enfrentar las siguientes cosas que vengan a nuestra vida ya con la experiencia y finalmente compartir, enseñar a otros pues lo que nosotros también en nuestra vida hemos enfrentado. Porque, por ejemplo, si a mí me dicen, pastor, ¿cómo se le hace para dejar el alcohol? No tengo la menor idea. Yo nunca me emborraché en mi vida, así es que no tengo la menor idea, no puedo ayudar a nadie en ese caso. Lo que le pudiera decir es, a lo mejor, cómo yo dejé otras cosas, pero respecto al alcohol, no sé. Va a decir alguien, ¿y qué, no lo probó? Sí lo probé, con vergüenza lo digo. Fui salvo hasta los 19, pero seguramente alguien, ¿verdad?, le podrá decir, mira, esto se enfrenta así, esto se enfrenta así. Siempre hay alguien. Si alguien me pregunta, bueno, ¿y cómo le hago para entrar al ministerio? Yo le diría, yo sí le podría decir cómo. Amén. Y usted también, hermano, hermana, usted ha experimentado cosas que yo no y que nadie más, y que usted, la muerte de un padre, la muerte de una madre, cómo ayudar, la muerte de un esposo, la pérdida de alguien, cómo ayudar a alguien y decirle, estás en tribulación, pero la tribulación así nos saca Dios, porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Puestos de pie, vamos a orar, hermanos, y quedamos despedidos. Padre bueno, te damos las gracias por este tiempo aquí en la iglesia y por poder meditar en este precioso versículo desde un punto de vista, Señor, cuando hay miles de maneras de abordar este pasaje. Gracias te damos por tu palabra, Señor, y por saber que en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre oramos. Amén.